Hola amigos, bienvenidos. Son las 7 en punto en Querétaro Capital. Yo soy David Herrera y esto es La Hora Inmobiliaria, donde hablamos del sector inmobiliario local y nacional desde REC, Radio Empresarial Querétaro, por Facebook Live. Amigos, bueno, pues hoy tengo un par de comentarios antes de iniciar nuestra conversación, nuestra plática con mi amigo Daniel Cárdenas de Resguarrent. El primer comentario es obviamente lo que está en boca de todo el mundo y solamente quiero comentar, yo llegué a Querétaro hace 21 años, he conocido un antes y un después de lo que ha sido y es hoy en día Querétaro. Y me quedo obviamente con lo que significa Querétaro para mucha gente en el sentido de trabajo, negocio, una gran ciudad, un gran patrimonio cultural que tenemos en el centro histórico y obviamente en el crecimiento urbano. Yo me quedo con eso y me quedo siempre en el sentido positivo, reconociendo obviamente que Querétaro nos ha entregado a muchos una enorme oportunidad, en algunos casos de rehacer nuestra vida, en algunos otros casos de llegar y empujar mucho más a nuestra sociedad, tanto queretana como nacional, porque Querétaro es un bastión a nivel nacional y por eso obviamente esta noticia ha ido escalando mucho más allá de lo necesario. Es justamente por eso. Eso ocurre cuando un sitio o un lugar tiene una propia personalidad y genera aspectos muy positivos. El hecho de que haya ocurrido esta situación el sábado pasado, desafortunada, pues bueno, no significa nada de lo que en realidad es Querétaro. Hasta ahí, amigos. Y mañana es el Día Internacional de la Mujer, a la cual obviamente, pues dijera Arjona, ¿no? ¿Qué haríamos sin ustedes? Solamente quiero precisar respecto del feminismo, así como del machismo, el equilibrio, amigos, el equilibrio que debemos de tener los hombres hacia las mujeres y las mujeres hacia el género masculino. Debe de haber reciprocidad, debe de haber amor, debe de haber cariño y debe de haber participación y respeto profesional por la mujer. La mujer hoy en día es alguien que ha tomado una posición que siempre la ha merecido desde históricamente y que obviamente yo siempre seré un gran defensor en el sentido profesional y en el sentido obviamente de afecto. Hasta ahí mis comentarios. Vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos para empezar esta conversación con mi compañero Daniel Cárdenas. Regresamos. Llave Credit es una empresa mexicana que viene a otorgar financiamiento a propietarios que venden o rentan un inmueble. Es un sistema novedoso en el mercado inmobiliario y ya están en Querétaro. ¿Vendes tu propiedad? Te prestan hasta el 30% del valor de tu inmueble sin hipotecarla. Pagas al vender la propiedad. ¿Rentas tu propiedad? Te adelanta hasta 6 meses de renta de la propiedad y se pagan con las mismas rentas. También trabajan la póliza jurídica de arrendamiento y tienen una forma de evaluar a tu posible inquilino. Así tienes crédito de venta, financiamiento de renta y adelanto de rentas. Comunícate con Marco Lascano a marco.lascano@llavecredit.com. Su teléfono es el 442-397-6420 o entra a llavecredit.com. Le dices que escuchaste en La Hora Inmobiliaria con David Herrera como referencia. Llave Credit. Comunícate con Marco Lascano a marco.lascano@llavecredit.com 442-397-6420.
¿Qué tal, amigos? Bueno, pues bienvenidos. Hoy tenemos un programa importante para nosotros como asesores inmobiliarios. Pues tendremos precisiones de lo que implica el arrendamiento y las pólizas jurídicas. Vamos incluso a ver ese término, ¿no? Cómo pues digo, comúnmente lo conocemos así, pero vamos a tener precisión sobre la misma. Nuestro experto hoy, pues es el doctor en Derecho Daniel Cárdenas, ya doctor en Derecho, nos va a ayudar a conocer más de este tema. Bienvenido, Daniel, estás en tu programa. Primero, casi ya te lo comenté cuando nos vimos preparando un poquito pues no te conocen, yo sé que varios o muchos sí te ubican, pero platícanos un poco de ti, de dónde eres, dónde hiciste tus estudios, licenciatura, creo que anduviste también allá por España. Platícanos un poquito de ti, de tu aspecto profesional. Bienvenido, ¿eh? Muchísimas gracias, David. Qué gusto estar en tu programa, un programa muy reconocido por toda la comunidad inmobiliaria y pues muy contento de estar en este día. Mira, mi nombre pues, es Daniel Cárdenas Vieira. Nací en Atlacomulco, Estado de México. Ya llevo varios años en Querétaro radicando. Tuve la oportunidad de estudiar en la licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México. Muy Y bien. bueno, eso me dio la pauta de poder estudiar en España. Efectivamente tuvimos por ahí un curso donde estudiamos Derecho Civil, Hacienda Autonómica y Local y un poco de temas urbanísticos en España. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Derecho de las Empresas en la Universidad Anáhuac, México Norte. Y bueno, por último, culminé los estudios de doctorado en la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro. Muy bien, significa, ya ven amigos, que Querétaro siempre nos da oportunidades. Oye, bueno, pues entonces tú eres abogado de profesión. Correcto, sí, 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 empezamos litigando desde antes de culminar la carrera. Digamos que todo el tiempo de carrera estuvimos inmersos en la estrategia de litigación. Muy bien, oye, ¿y cómo entonces, bueno, yo sé que dentro del sector inmobiliario vemos arquitectos, maestros, ingenieros, abogados, administradores, de todas las carreras, obviamente participamos dentro del sector inmobiliario. ¿Y tú cómo entras al sector inmobiliario? ¿Cuáles son tus inicios en el sector siendo un abogado litigante? Mira, empezamos nosotros trabajando como empresa en temas financieros, recuperando obviamente en un momento dado carteras vencidas de financieras. Y pues eso nos ayudó en un momento dado a tener estrategias tanto en materia civil, materia mercantil, sobre todo materia mercantil. De ahí surge una necesidad que algunos personas que tenían en un momento dado un inmueble que rentaban se acercaban a nosotros para la consulta de la elaboración de algún contrato o de en un Ok. momento dado la recuperación de sus inmuebles Ujú. cuando les adeudaban una renta. Es por ello Ok. que, derivado de ese problema, surge la necesidad de ver una figura que pudiera proteger a los propietarios para rentar un inmueble. Claro, sí, sí, entiendo obviamente que este tema en el cual tú, como lo dices, vas evolucionando y actúas respecto de la prevención del arrendamiento, por allá me comentabas por allá del 2016. El inicio de las pólizas que yo recuerdo iniciaron en Ciudad de México y se empezaron a dar allá por el 2010. ¿Es correcto? ¿Cómo ves tú? Porque ha evolucionado, o sea, Exacto. el asunto de las pólizas de arrendamiento, que ya tiene más de 10 años en el mercado, pues ha ido cambiando, ¿no? Efectivamente, la evolución que ha tenido este sector es muy importante porque en un momento dado las personas que daban en arrendamiento un inmueble no conocían que existía algún instrumento. Es por ello que obviamente empresas especializadas o algunos despachos externos empezaban a ofrecer este servicio hace algunos años, pero en consultas externas, no como tal en la protección en forma en varias partes de la República. Es cierto que en Ciudad de México se dio esta parte donde, pues bueno, en la zona conurbada de Satélite, de Naucalpan, de varias partes de la zona conurbada del Estado de México, emigraban personas de Ciudad de México. Ok, Y por eso es la necesidad también de muchas personas de, al momento de no conocer a su inquilino y de llegar nuevas personas a estas zonas, era la necesidad de decir, bueno,
necesitamos un instrumento de prevención, o cuál sería una garantía si mi inquilino incumple en el pago de las rentas. Como tal, en 2010, bueno, empezó una secuencia donde pues obviamente se empezó, o fueron los inicios de esta protección como está ya en forma hoy en día. Oye, y yo creo que a lo mejor también impulsó un poco todo esto el tema de la ley antilavado, de la ley, bueno, esto ya es posterior, el tema de la ley de extinción de dominio, pero yo creo que la ley que promulga Calderón allá en el 2012, pues, ¿crees que tenga algo que ver? Sí, por supuesto. El tema de anteriormente era la Ley Federal de Extinción de Dominio, como bien lo mencionas, con el presidente Felipe Calderón, que en un momento dado, por el tema de delincuencia organizada, muchos inmuebles se utilizaban o se rentaban para actos ilícitos. Es ahí cuando obviamente el gobierno crea esta ley, Ley Nacional de Extinción, perdón, Ley Federal de Extinción de Dominio, se llamaba Ley Federal de Extinción de Dominio, pues para en un momento dado poder tener una protección que la delincuencia organizada pues no pudiera rentar un inmueble y cometer un delito e involucrar a un propietario. Entonces eran varios mecanismos para que en un momento dado, a través de un proceso o de un juicio, tú pudieras recuperar tu inmueble. Sí, sí va de la mano con esta parte. Y creo, desde mi punto de vista, que a lo mejor no en todos los estados se tiene como muy bien ubicado esta figura. No todos los estados en la República, a pesar de que tenemos una ley federal Correcto. de extinción de dominio, no todos los estados como asesores inmobiliarios han reconocido esta figura. Sí, fíjate que es muy interesante con este gobierno. En un momento dado lo que hacen es hacer una ley nacional de extinción de dominio que ya aplique en toda la República. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, en muchos estados no se tiene todavía la certeza, o más bien el conocimiento en un momento dado, de que esta ley sí llega a permear los intereses de las personas que dan en arrendamiento un inmueble. Es por ello que hay que acreditar con varios elementos, entre ellos el tener un muy buen contrato. Es por eso que de ahí deriva la prevención y sobre todo que las empresas que en un momento dado se llegan a dedicar a la protección jurídica en materia de arrendamiento puedan tener contratos totalmente especializados para el tema de extinción de dominio. Pues curiosamente digo, compañeros, en esto que ahora realizan las pólizas de arrendamiento o jurídicas, ahorita vamos a hablar un poquito de estos términos, pues vino un poquito a descargar a nosotros la chamba, y por otro lado pues también una responsabilidad ya más compartida con compañeros que están especializados en términos jurídicos relacionados obviamente con el arrendamiento. Daniel, ahora sí, a ver, ubícanos como asesores. ¿El término de póliza de arrendamiento es correcto? ¿Cuál es el significado apropiado? Mira, es un tema muy... Digo, no vamos a quitar, ¿no? El término común no lo vamos a quitar, ¿no? Ni queremos quitarlo. No. Sabemos que todos nos hablamos de pólizas jurídicas o póliza de arrendamiento, pero sí tenemos que conocer nosotros como asesores cuál es el término apropiado. Mira, es muy interesante porque el tema póliza jurídica fue comúnmente se le denominó por los brokers inmobiliarios o los asesores inmobiliarios como una garantía. Entonces, lo más coloquial o lo más fácil era decir una póliza. Una póliza jurídica porque obviamente deriva del tema de leyes y de protección en arrendamiento. ¿Qué es lo que realmente se ofrecen o las empresas legalmente constituidas, con trayectoria, empresas que pertenecen a asociaciones y que realmente pues tienen experiencia en el campo? Lo que se ofrece como tal es un contrato de prestación de servicios jurídicos en materia de arrendamiento. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros damos el contrato, que es un contrato que firma tanto el propietario y la empresa que emite el servicio, el término no lo llamas póliza jurídica, es contrato de prestación de servicios jurídicos en materia de arrendamiento. Ese es el término correcto. Pero bueno, en la práctica muchos asesores inmobiliarios, inmobiliarias, brokers, le llaman póliza jurídica y bueno, se dejó ese término coloquialmente. Claro, es como la ley antilavado, nunca decimos todo el nombre completo que tiene la ley, correcto, sino de manera coloquial le decimos ley antilavado, bueno, a este instrumento de prestación de servicios profesionales que dices, bueno, pues coloquialmente le decimos póliza jurídica o póliza de arrendamiento. Daniel, tú eres un experto. ¿Cuáles son los beneficios de tener una póliza tanto para el asesor inmobiliario como para el
el propietario, e incluso hasta, yo me atrevería a decir que hasta el propio inquilino, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, es un asunto tripartita. Correcto. Mira, es muy interesante esta parte porque en un momento dado se han presentado algunas circunstancias donde los propietarios, sobre todo en pandemia, que yo quiero destacar, hubo muchas circunstancias complicadas donde pues todos sabemos los efectos secundarios que trajo el tema de la pandemia, un efecto dominó, donde pues hubo cierta forma una falta de pago por muchos inquilinos, y hablamos no solamente de casa habitación, hablamos de renta de bodegas, de naves industriales, de cualquier inmueble que se daba en arrendamiento. Hubo un problemas en el atraso en el pago de las rentas. ¿Qué ocurre con esto? Pues obviamente nosotros, las empresas que son especializadas en arrendamiento, tendremos que iniciar un juicio que es un juicio sumario de desahucio. Cabe destacar que aquí en el estado de Querétaro, para iniciar un juicio sumario de desahucio, el Código Civil nos marca que son 2 meses consecutivos en el incumplimiento en el pago de la renta. O sea, te tienen que deber 2 meses de renta. Correcto, sí, deben de transcurrir 60 días. Okay. En el primer mes no podemos demandar, todo es extrajudicial. Es por ello que la verdad hubo muchos problemas, y me atrevo a decirlo, a nivel nacional. Nosotros tenemos, a nivel nacional se presentaron muchos sucesos donde había una falta de pago y había rescisiones de contrato, incumplimiento en el pago en las fechas acordadas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí es cuando entran las empresas especializadas para poder, de manera extrajudicial, recuperar lo adeudado, pero también darle la certeza al propietario que en un momento dado, si pasamos una negociación y no se logra la obtención del pago, ya existe este juicio, que es un juicio sumario, como lo dice, que es abreviado, que es un juicio que de forma anticipada tú puedes agotar las etapas para desalojar a tu inquilino. Pero también le da ventajas al inquilino porque se verifica la propiedad, se verifica que en un momento dado el inmueble que se está dando en arrendamiento sea del propietario, que en un momento dado no haya un tercero que intervenga en él. Entonces al inquilino también se le da esa certeza, y sobre todo que respetamos los derechos de los arrendatarios, derechos y obligaciones. ¿Qué es uno de los derechos del arrendatario? Bueno, que una vez que termine el arrendamiento se le regrese su depósito, y esa es una parte muy importante que los arrendatarios en un momento dado puedan tener en cuenta, que solamente es un depósito que se da en garantía. Entonces también esta protección es muy benéfica para los arrendatarios, por ejemplo, personas que vienen de otros estados. Como decías al principio de la plática, la verdad es que es un estado, Querétaro es un estado muy dinámico. Estamos hablando de que comprende todo el Bajío, y Querétaro es un estado muy amigable, donde vienen muchas personas y en un momento dado no conocen a nadie en Querétaro. Y cuando quieren rentar un inmueble, el anterior método que muchos asesores que nos estén sintonizando conocían, que vamos a rentar el inmueble con un aval, ¿no? ¿Qué pasa con el aval? El aval hoy en día ya no es una garantía. Se están presentando muchos fraudes, es un tema muy tardado y sobre todo no te da la garantía que tú puedas recuperar tu inmueble. Entonces, por eso estos instrumentos jurídicos denominados pólizas jurídicas han sido de vital importancia para el asesor inmobiliario. Hace más eficiente el trabajo. Claro, y pues de alguna manera descargó mucho de lo que nosotros hacíamos en un principio, porque pues yo mismo lo llegué a hacer llamadas, hablar a la empresa, pedir las referencias, algo que ahora ustedes realizan. Esto de también lo platicamos, esto de checar los antecedentes penales. Tú me hablabas incluso en el caso de extranjeros, el tema de Interpol. Entonces me parece que es importantísimo, compañeros asesores, el poder contar con una empresa seria que nos pueda resolver temas respecto del arrendamiento, porque pues el arrendamiento tiene obviamente sus asegúnes, como llegamos a decir, ¿no? ¿Cuáles serían algunos otros beneficios en términos, platicábamos, legal, civil, familiar, penal, referencias personales, laborales? Todo esto lo checan ustedes. ¿Cómo lo checan, Daniel? Fíjate que es muy importante esta parte, sobre todo los antecedentes, que en un momento dado una persona, ustedes como asesores inmobiliarios siempre he dicho que tienen el feeling, el decir, ¿sabes qué? Yo veo que un prospecto me da la documentación completa, no tiene problema para entregar un apartado, llega a cumplir con todos los requerimientos que yo como ustedes como inmobiliarios pueden solicitarle. ¿Qué es lo que hace la empresa o las empresas dedicadas a esta parte en protección de materia de arrendamiento? Verificar que no existe ningún antecedente en materia
legal. Tenemos obviamente acceso a plataformas a nivel nacional donde tú puedes verificar que una persona tenga a lo mejor un juicio o a lo mejor abierta una carpeta de investigación y bueno, si en un momento dado se le puede rentar a una persona que tiene algún problema legal, pues el problema también va a ser para el propietario. Y en un momento dado, haciendo mención el tema del asesor inmobiliario, que también lo puedan involucrar en un tema de delincuencia organizada, por ejemplo. Válgame Dios, no, Dios nos libre de de esas situaciones, ¿no? Oye, del extranjero nos decía, oye, a ver, ¿en nacional checan fiscalía? ¿A nivel nacional? Sí, nacionales tenemos plataformas, también a través de los años tenemos una plataforma interna que se recaban obviamente de los juicios que han existido en todo el país. Nos ha pasado, por ejemplo, en casos donde existen juicios como un divorcio, un tema familiar, no hay mucho problema. Pero si en temas penales o en temas mercantiles hay focos rojos, es ahí cuando ponemos mayor énfasis. Y en el caso de extranjeros es muy importante la parte que comentabas de Interpol. Nosotros lo revisamos para ver que no tengan ninguna ficha roja en el tema de que, por ejemplo, personas morales. Eso también es muy importante con las empresas que en un momento dado llegan a ser fantasmas. O sea, el tema de, digo, Dios, no sé, pero Odebrecht, por ejemplo, estoy hablando de algo a lo mejor muy exagerado, pero colombianos, no sé, venezolanos, que bueno, pues hemos tenido una ola, ¿no? de extranjeros, particularmente de Sudamérica, que vienen a nuestro país y son bienvenidos. O sea, México siempre ha extendido los brazos a los extranjeros con mucho cariño, que vienen a aportar y que vienen a hacer que nuestro país pues también produzca, así que son bienvenidos, pero obviamente hoy el mundo es un pañuelo, ¿no? Correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Entonces hay que tener también mucho cuidado, así que amigos, recurran obviamente a empresas serias. Daniel, ¿por qué varios servicios de pólizas? O sea, esto de pues básica, media o premium, ¿cuál es la diferencia básicamente? Mira, es muy importante esta parte porque en un momento dado las necesidades de los arrendamientos, dependiendo del inmueble, son diversas. En un momento dado, una casa habitación tiene un clausulado diferente a lo mejor a una bodega industrial o a un departamento. Es por ello que las diferentes coberturas que se ofrecen en el mercado, que sobre todo pues, deben de ser competitivas. Realmente el costo-beneficio al contratar un instrumento en materia de arrendamiento en comparación a lo que llega a costar un juicio, en términos reales, por ejemplo, un juicio sumario de desahucio en el estado de Querétaro puede estar alrededor de 50 o 60 mil pesos. Wow. Cuando una póliza, pues es una prima mínima de porcentajes de la renta, que obviamente varían desde un 33% hasta un 49% en el mercado, en precios competitivos, pues uno se da cuenta que el precio realmente es mínimo a la protección que se tiene. ¿Cuál es la ventaja de tener varias coberturas? Que en un momento dado el agente inmobiliario conozca las necesidades de su cliente y conozca el inmueble que se va a dar en arrendamiento. Nos ha tocado, por ejemplo, el tema de coworkings o oficinas, que fue un tema muy común en pandemia y ahora también, donde pues muchas personas decidieron no rentar una oficina y rentar un espacio, un coworking y pues establecer su domicilio fiscal en algún corporativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, después se van del corporativo, pero llegan multas del SAT, del Seguro Social, del tema laboral. Entonces, claro, es ahí cuando estas protecciones más amplias cubren este tipo de inmuebles. Es por ello que, bueno, hay que conocer la necesidad del cliente para poder ofrecerle un servicio. Claro, oye, bueno, pues esto me lleva justamente a que podamos tocar este asunto de las diferentes propiedades en donde pueden aplicar las pólizas. Ahorita hablabas del coworking, también platicábamos de las plataformas de hospedaje como Airbnb, sí, también se pueden contratar. Ya dijiste naves, es decir, no solamente es lo habitacional, sino también lo industrial, comercio. Correcto. Y de servicios, o sea, los corporativos o las oficinas en edificios. Y hablamos como algo muy especializado el tema de coworking y el Airbnb. ¿Cómo funcionan? Si nos puedes comentar, aunque sea brevemente, yo sé que tenemos corto el tiempo, pero ¿cómo opera? O sea, no me imagino cómo
¿Cómo funciona una póliza para, por ejemplo, Airbnb? Fíjate que es muy completa esta parte. La empresa, obviamente que se dedica ya muchos años con una trayectoria amplia en esta parte, vio la necesidad que efectivamente el tema de las plataformas de hospedaje, de denominado Airbnb, se llegaban a tener muchas personas o muchos huéspedes o subarrendatarios en el inmueble. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, que algunas personas rentaban su inmueble y a quien se lo rentaban, subarrendaban el inmueble a través de estas plataformas. Se presentaron algunos problemas donde el arrendatario llegaba al inmueble y decía, oye, estás rentando mi inmueble, pero yo nunca celebré un contrato contigo. Y esta persona señalaba que se lo habían rentado a través de una plataforma. Entonces, por ese problema surgen la plataforma, más bien la protección de póliza jurídica de hospedaje, donde pues, por un costo anual se protegen hasta 15 personas que puedan habitar un inmueble y se les da una investigación y se celebran contratos. Esta protección la verdad es que es muy innovadora, sobre todo nos ha funcionado en Cancún, en Mérida, aquí también en Querétaro, pero en ciudades turísticas. También hay una protección muy importante en el tema industrial. Tenemos una nueva protección que existe para el tema de las bodegas industriales. Aquí como paréntesis que hablabas de los temas de los extranjeros, ha ocurrido mucho, por ejemplo, de muchos asiáticos que vienen a invertir a Querétaro, vienen a invertir al país y que en un momento dado pues necesitan los contratos en otro idioma. También es importante señalar que se tienen contratos en otro idioma, pero se deben firmar siempre en español. En español, por estar en México. Exactamente, por nuestra jurisdicción. Obviamente. Pues ahí tienen, amigos, hay varias opciones. No solamente es lo habitacional, sino algunas otras propiedades en las cuales se puede tener incidencia. Antes de ir a la parte de lo digital, de blockchain, que hablábamos también, vamos a leer algunas de las cosas muy interesantes que me está pasando la producción. Marcela Ivonne, saludos David, igualmente Marcela. Deyanira Álvarez, un tema muy interesante, gracias Deyanira. Marco Lascano, mi estimado, saludos estimado David, un gusto poder escuchar al maestro Daniel, abrazo. Elizabeth Castro, felicidades. Licenciado Daniel Cárdenas, un gusto escucharte. Graciela Raful, saludos, un abrazo. Flor Portillo, saludos. Liz Lemos, saludos, que se escucha bajo el volumen del micrófono de Daniel. Rodrigo ya se arregló, muy bien. Adela Vieira, como siempre, Querétaro a la vanguardia con personas totalmente profesionales. Felicidades por tan excelente servicio, doctor Daniel. Qué gusto escucharlo, muy interesante el tema del arrendamiento, enhorabuena. Adela Martínez, felicidades, buen programa, como siempre. Saludos David, saludos Adela. Claudia Oyola, buenas tardes. Para rentar espacios en co-living, también se puede solicitar una póliza jurídica. Muy importante el co-living, sí. O sea, ¿son los roomies? Los roomies, exactamente. Ajá, okay. Sí, tenemos una protección que es para roomies. Aquí, bueno, obviamente hay que tener varios elementos, pero sí se puede. Muy bien, excelente. Laura León, saludos David, excelente tema, gracias, saludos Laura. Ludmi López, muy interesante información, gracias licenciado David. Silvia Bravo, si pueden compartir costos de póliza por favor, ahorita vamos a eso si gustan. Andrés Montalbán, pólizas para hospedaje, lo que llaman renta por día de inmuebles residenciales. Sí, nosotros lo manejamos por arrendatario o por huésped. En un momento dado pueden celebrarlas y es una protección anual. Tenemos un límite de personas que son 15 personas que puedan rentar a través de plataforma de Airbnb. Ajá. O si tienes algún inmueble que está amueblado y lo rentas por día, lo que tú dices es que tienes hasta un límite de 15. Ah, de 15 personas. De 15 personas. Ok, entonces sí se puede, pero hay una limitante en ese. ¿Por qué es esa limitante? Porque en un momento dado llegan personas que están por 2-3 días, otros llegan por 3 meses, otros llegan por 2 días. Entonces, sí es una limitante de investigaciones que se tienen que hacer por las personas. Que en un momento dado, la persona que va a habitar en el inmueble, tenemos que verificar sus antecedentes. Porque es muy común, y quiero hacer paréntesis en el tema de Airbnb, que hay personas que rentan un inmueble y después lo subarriendan. Okay. Entonces, es por esa parte. Okay. Liz Lemos, bueno, me interesa lo de la póliza para Airbnb, bueno, ya pues, Liz es de la asociación, te puede contestar. Olivia Escobedo, buenas tardes, la póliza jurídica aplica también para habitaciones en renta y cómo se considera el monto.
Ok, es la famosa Es lo del protección rooming, roomies. ¿no? Ajá, Ajá. sí, sí, sí. Pero, ¿cuánto cuesta? Ok, ahí tenemos costos desde el 25% hasta un 40%. Ok, Andrés Montalbán, ¿no piden fiador? Es muy importante esta parte. Nosotros utilizamos la figura del obligado solidario. El obligado solidario es una figura que en un momento dado sirve como un garante si en un momento dado el arrendatario incumple. Entonces es la figura idónea para que en un momento dado pueda firmar una persona, puede ser algún familiar, algún amigo, algún directivo de alguna empresa que firme como obligado solidario. ¿Qué se debe revisar para adquirir una póliza jurídica? Bueno, primero que nada, pues en un momento dado ver qué se dedica la persona, que en un momento dado compruebe ingresos. Los ingresos se pueden comprobar, pues obviamente, a través de recibos de nómina, estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales, y es la forma de poder comprobar ingresos. Lupita Medina, saludos Lupita hasta Acapulco. Ella nos está viendo en Acapulco. Muy interesante, quisiera más información, cómo puedo usarlo mis clientes de renta por día y por mes. Lupita, te mando el contacto de Daniel, que está aquí en Querétaro, y con mucho gusto le podrás contactar de manera directa. Connie Ramírez, para extranjeros que aún no tienen residencia, ¿qué requisito social se solicita? Saludos a ambos, gracias Connie, saludos. Es muy importante el tema de extranjeros. Cuando un extranjero no tiene su cédula de residente temporal o permanente, solamente tiene vigencia para estar en nuestro país de manera regular hasta 6 meses. Se requiere su pasaporte y el contrato no puede exceder los 6 meses, a excepción que ya tenga su tarjeta de residente temporal. Ok, sí, normalmente hay una forma migratoria cuando ellos entran a nuestro país, que puede ser de turista o puede ser de el FM3 Exactamente. o del laboral o cualquier otra condición migratoria, ¿no? Exactamente. Sí, ya algunos que están en nuestro país de forma temporal, es hasta 4 años, la tarjeta de residente temporal hasta 4 años, y la de permanente, pues bueno, es indefinida. Y es una tarjeta que tiene una CURP de la persona y se puede validar, porque también hay que ser muy pues concretos. Hay muchos documentos apócrifos. Últimamente hemos encontrado y detectado, sobre todo en todo el Bajío, que tenemos oficina en Aguascalientes, en León, Guanajuato, en Querétaro, que hay se desplazan muchas personas, hay mucha usurpación de identidades, hay documentos que son apócrifos, y hay que tener mucho cuidado con la documentación que presentan los posibles arrendatarios. Vamos a hablar ahora de esto que me decías tú de la firma digital, es decir, podemos tener un propietario, no sé, en Ciudad de México, la propiedad en Querétaro, y luego hay problema para poder hacer agenda. ¿Cómo podríamos resolver esto? O a lo mejor están en el extranjero, puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo podríamos trabajar esto, Daniel? Mira, ¿Qué solución nos das? Fíjate que es muy interesante eso, que realmente hablabas tú de un tema de 5G que me pareció muy interesante, que espero que lo toques. La revolución tecnológica hoy en día es parte de nuestra vida, y en un momento dado los mecanismos que se crean es para hacer más eficiente la forma de los procesos. Claro. Es por ello que la firma autógrafa, que es la de puño y letra en un contrato, pues en un momento dado a veces llega a ser complicada. Es complicada, como bien lo mencionas. Nos ha tocado casos de empresarios que son representantes legales de empresas, y algunos se encuentra en Brasil y el otro se encuentra en Estados Unidos. Entonces se dificulta mucho la firma de contratos, que en un momento dado puedan tomar un vuelo y venir a firmar un contrato de arrendamiento. La opción que damos nosotros es la firma electrónica avanzada, a través de una plataforma que tiene la empresa, donde el contrato de arrendamiento se sube a nuestra plataforma. En esta plataforma pueden revisar el contrato ambas partes, y se da la opción de que firmen con su firma electrónica avanzada, y en un momento dado se encripta en blockchain. Es una tecnología que obviamente hasta el momento es inviolable, que de hecho hay una constancia de conservación de datos cuando se hace la firma, y en ese momento también estamos protegiendo con el tema de extinción de dominio. Y además esta constancia de conservación nos emite, que tiene una regulación por la norma 151 que emite la Secretaría de Economía, da la fecha cierta. Y esta fecha cierta nos lleva también a garantizar el tema de extinción de dominio que hablábamos al principio. Claro, porque ahí va la fecha cierta, ¿no? Exacto. Entonces es fundamental. Este tema que yo platiqué hace poquito en Tendencias Inmobiliarias, de los Not Fungible Tokens, es decir, la compraventa inmobiliaria a través de NFTs y la generación del blockchain, pues obviamente pues ya está también en arrendamiento, compañeros asesores. Hay que estar
a la vanguardia. Por eso están aquí, ¿verdad? Porque están escuchando este programa. Mira, Andrés Montalbán, entonces, ¿el obligado solidario no se le solicita un inmueble en garantía? No, el obligado solidario no necesita un inmueble en garantía, lo que se requiere es una identificación oficial, que puede ser INE, IFE, pasaporte o cédula profesional, que son las credenciales oficiales, y adicionalmente estados de cuenta o comprobante de ingresos, y adicional el comprobante de domicilio donde esté viviendo. Excelente. Cris Arbizu, excelente información, saludos. Fernando Luis Escanero, saludos para ambos, un abrazo. Gracias, amigos, el tiempo voló. Daniel, tus datos, tu empresa, teléfono, correo, redes sociales, adelante. Claro que sí, pues bueno, somos Resguarren, somos una empresa que lleva más de 2 años en el mercado, también tenemos una amplia gama de servicios, tenemos presencia en varias partes de la República, nuestro corporativo está en Querétaro, en Colonia Carretas, y también tenemos otra oficina en Juriquilla y en Centro Sur. Nuestra página, bueno, es @Resguarren, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, y también tenemos nuestra página que es www.resguarren.com. Si me permite nada más como paréntesis, Resguarren, derivado de la tecnología, acaba de implementar el sistema más tecnológico en cuestión de reclamaciones. Es decir, si se contrata el servicio con nosotros y llega el momento que se presenta algún atraso en el pago de la renta o algún problema en el arrendamiento, en cuestión de 5 segundos nos notifican a través de nuestra plataforma y se le da solución inmediata a los problemas. Entonces, bueno, como promoción a todos los asesores que nos escuchan, en este mes con el código QRO 2022 marzo, vamos a darles el 25% de comisión en la contratación de sus pólizas en este mes. Entonces, pues bueno, esperamos que realmente conozcan el servicio, y si, bueno, en un momento dado conocen a otra empresa, que sepan que en un momento dado son empresas legalmente establecidas, porque también se presentan muchos fraudes. Lamentablemente estamos en esa situación. Entonces, bueno, pueden ustedes verificar la empresa que en un momento dado pueda ofrecerles este servicio. Claro, por ahí se pica. Correcto. Ha generado una lista blanca respecto de las pólizas, ¿verdad? Sí, es muy importante. CEPIC, hablando, tiene una lista blanca. La verdad, son muy pocas empresas las que cumplen con todos los requisitos de este organismo descentralizado, y bueno, Resguarren está ahí en esa parte, ¿no? Para que tengan la certeza que somos una empresa confiable y que estamos para servirles. Amigos, bueno, la producción ya me está carrereando. Mucha gente ya me ha dicho que 30 minutos para la hora inmobiliaria no son suficientes, y espero en los siguientes meses tenerles la sorpresa de que la hora inmobiliaria ahora sí ya es de 60 minutos y no de 30. Los veo la próxima. Estoy muy agradecido por su participación en este tema, que bueno, pues nos interesa muchísimo a los asesores inmobiliarios, porque obviamente pues es negocio. Y aquí está Daniel Cárdenas. Muchas gracias, Daniel. Gracias por participar con nosotros en la hora inmobiliaria. Amigos, nos vemos la próxima. Cuídense mucho, por favor. Abrazos. Saludos a todos, cuídense mucho y hasta luego. Hasta la próxima.